Bienvenidos y bendecidos sean todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos y hermanas y amigos que están en medio nuestro. Amén. Dios nos ha dado un día hermoso para que lo disfrutemos. Dios ha derramado de su misericordia sobre cada uno de nosotros para que pudiéramos estar de pie, para que pudiéramos estar aquí en esta mañana alabando y glorificando su santo nombre, algo que Él espera de todos y cada uno de nosotros siempre y en todo. Siempre he dicho que cuando Dios pone en los corazones de nosotros el deseo de estar aquí, es porque Dios tiene algo para darnos. Amén. O sea que la propia Escritura dice que en el diario vivir nuestro nos corrige, nos enseña, nos redarguye, tiene un poder tan inmenso que si nos concentramos directamente en lo que ella dice, nos damos cuenta de que es una realidad. Como seres humanos al fin, y estando en la carne, estamos en una condición vulnerable al enemigo de las almas. A través de todos los tiempos, el hombre ha estado muy confiado en sí mismo, pensando que todo está bien, como muchos en el argot de la psicología que dice, hay un estudio que yo tuve la bendición de participar de él en unas clases que me llevaron luz, y decía que el yo del ser humano, donde hay personas que ellos son primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, y si hay algo más, es él, nada más. O sea, hay una tendencia en la humanidad a confiarse sobremanera en ellos mismos. También se utiliza esta frase: es de humano errar. Definitivamente que estamos expuestos a cometer errores, porque perfectos somos. Eso estamos buscando, alcanzar la perfección, pero no la que busca el hombre, sino la que quiere Dios, que esa es la que nosotros debemos de encontrarnos, buscar todos los días de nuestra vida. ¿Para qué? Para que logremos alcanzar aquello que se nos ha prometido. Y esa expresión es de humanos errar es generalizada. Eso se utiliza mayormente para justificación, para justificarse el hombre ante la cantidad de errores que cometemos en nuestro diario vivir. Hay errores voluntarios, hay errores involuntarios. Muchas veces se comete un error conociendo que lo que vamos a hacer o que vamos a decir no es lo correcto. Pero hay una tendencia en muchos seres humanos hacia hacerlo. Hay otros errores, pues, que al tener el desconocimiento, ese desconocimiento nos induce a errar, a tomar decisiones equivocadas, a decir cosas equivocadas, y así es el diario vivir del ser humano. Pero aquí viene lo importante: cuando desconocemos, pues tenemos forma de poder justificarnos. ¿Por qué? Por ignorancia, por desconocimiento. Pero cuando somos advertidos, ya no va a haber justificación que sea válida. ¿Por qué? Porque ya fuimos advertidos de que eso podría convertirse en un error. Y los errores cuestan. A algunos les cuesta dinero, a otros les cuesta desvelo, a otros les cuesta, pues, estar en un estado emocional inestable. Así que todo tiene una consecuencia. Todo error trae una consecuencia. Pero si ya somos advertidos
Si cometemos el error porque es que deseamos errar, no es porque yo no entendí, sino que no quise escuchar, confié demasiado en mí, entendí que yo estaba en lo correcto y que independientemente de lo que me puedan aconsejar, lo que me puedan decir, pues yo lo he hecho a un lado porque eso es una decisión muy utilizada. Mi vida es mi vida y yo decido lo que yo quiera. Y luego vienen las consecuencias. Luego vienen los sufrimientos. Luego vienen, ¿qué? Las angustias. El llorar. Y las reacciones son variadas. Porque no por la misma causa todo el mundo recibe la misma consecuencia. Hay consecuencias y hay consecuencias. Si se nos advierte, como hace la propia palabra de Dios, que nos dice a nosotros: hijo mío, si tú haces esta cosa, el resultado va a ser este. Si haces esta otra, el resultado va a ser aquel otro. Pues entonces, ya estamos siendo advertidos. Ya se nos está diciendo de antemano que va a haber una consecuencia ante el error que puedo o podemos cometer. Pues, es de sabios rectificar. Es de sabios reconocer consecuencias de acuerdo al acto, la palabra que podamos decir. Pero la palabra de Dios nos exhorta a que tenemos que ser sabios y tenemos que evitar una serie de errores que después que se han cometido, muchos de ellos, por no decir todos, nos van a traer consecuencias que no nos van a agradar. Pues entonces, si sabemos de antemano que va a haber una consecuencia que no nos va a ayudar, no nos va a agradar, entonces, ¿cuál sería la razón de insistir en decir o hacer algo que se convierte en un error y nos va a traer consecuencias? Ahí hay que elevar el pensamiento y hay que buscar sabiduría de Dios para entonces tomar las decisiones oportunas o las decisiones sabias. Y yo quiero compartir con ustedes una serie de situaciones o pensamientos o actitudes que normalmente comete el ser humano, pero nos compete a nosotros como el pueblo de Dios, porque quien nos está hablando ahí es Dios a través de su palabra, y Dios le habla al que le obedece, a los cristianos. Okay. Entonces tenemos que evitar esta serie de errores que quiero compartir con ustedes, porque ellas nos van a dar luz. Ellas, todo esto que habré de compartir, nos va a iluminar el entendimiento y nos debe de llevar a meditar y a ser prudentes para que en el momento que habremos de tomar decisiones o habremos de decir algo, seamos prudentes en el hacerlo, conociendo lo que Dios nos dice en su propia palabra. Por lo tanto, tenemos que evitar estos errores. Ese es el tema del mensaje. Lucas 6:41 nos dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Pregunta la Escritura. Dios nos conoce. Dios sabe la condición de cada uno de nosotros. Pero la tendencia del ser humano es que eso hay que evitarlo a toda costa, mis hermanos y amigos. Hay que evitarlo a toda costa. Todos y cada uno de nosotros tenemos defectos, tenemos virtudes. Podría encontrarse una persona señalándole a alguien algo
pero su condición actual es peor que la de aquel que está siendo señalado. ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Estamos en el camino de ellos. Por eso el apóstol Pablo lo dice, no que ya sea perfecto. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que le faltaba todavía un trecho por alcanzar. Pero dice, ¿por qué mira? ¿Por qué estás atento a cualquier falta que cometa alguien alrededor tuyo como ser humano y no miras hacia adentro de ti para ver que hay una viga, y esa viga es la falta que es mayor que aquella que estoy señalando, y identificarla y entenderla y procurar tratar de corregirla y evitar esa falta? Esto nos trae a nosotros, hermanos y amigos, una enseñanza. Yo siempre he dicho que cuando nosotros llegamos aquí a reunirnos como pueblo de Dios, no puede ni debe existir en ninguno de nosotros la intención de estar mirando al que está a mi lado, o al que vino, o cómo está vestido, o cómo está peinada. No. La concentración nuestra debe estar sujeta ¿a qué? A procurar edificarnos con la palabra de Dios y olvidarnos de lo material y concentrarnos en lo espiritual, que es lo que nos trae aquí. Porque de nada vale que yo esté velando cómo se viste cada cual cuando yo esté haciendo otras cosas que sean peores, que Dios las está viendo y que en el momento dado yo no voy a poder justificarla. Pues mire, la concentración es, ya que llegamos aquí, vamos a concentrarnos, no cuando entramos por esa puerta, vamos a venir ya preparados de nuestros hogares, con nuestra mente hecha, concentrarme en lo que voy a hacer, en lo que voy a escuchar, en lo que voy a hacer que Dios me demanda en su palabra, y olvidarme de las otras cosas. Y eso es algo que no estoy haciendo una crítica, quiero aclararlo, le estoy llevando una exhortación a que tenemos que evitar caer en esto, caer en estar pendiente de los demás y de las faltas que puedan tener los demás, y mirarnos a nosotros mismos que no estemos cometiendo una falta mayor, que tarde o temprano tenemos que dar cuenta de ella. Aquel dará cuenta de él, pero yo daré cuenta de mí y ustedes darán cuenta de ustedes. ¿Sabes? ¿Qué la exhortación es esa? Que no miremos, que no estemos pendientes de las faltas que comete cada cual, que estemos mirando hacia nosotros, corregirnos, mejorarnos, cada uno de nosotros día a día. ¿Para qué? Para que en el día de la verdad, en el día que tengamos que ir a dar cuenta a Dios de lo que hayamos hecho en este cuerpo, mientras estemos en este cuerpo, sea bueno o sea malo, nosotros no tengamos que enfrentarnos a eso en temor. Pero si la persona se dedica a estar observando la condición del que está al lado y no se está concentrando en la suya, va a confrontar un problema muy serio. Porque es como todo. La Biblia nos dice que nosotros tenemos que ser buenos administradores. Y no es del dinero, es de las cosas espirituales. Dice que aquel que desee administrar la cosa espiritual debe de estar demostrando ser un buen administrador de su casa. Fíjese cómo lo lleva ahí tan allá. No se concentra en la iglesia, se lleva a la casa. ¿Quiere ser buen administrador de las cosas espirituales en la iglesia?
procura ser buen administrador en las cosas de tu casa. Porque si no logras hacer en tu casa, vas a confrontar problemas en lo de la iglesia. Porque no es compatible una cosa con la otra. O sea que tenemos que concentrarnos en lo concerniente a nosotros. Y es lo que hacemos. Es lo que buscamos. Claro, si podemos detectar en alguien algo y tenemos la confianza de acercarnos para hablar, para plantearle la situación, pues hagámoslo. Porque tampoco podemos ver un hermano o una hermana que esté cometiendo una falta y nosotros la estamos viendo repetidamente y nos quedemos callados. Quizás se pueda dar que ese hermano o ese hermano no se esté dando cuenta que está cometiendo un error o no entienda el mensaje que la palabra en sí nos trae y lo podemos tratar de ayudar. Dije ayudar. No podemos forzar, no podemos tratar de que haya un cambio drástico porque eso lo tiene que reconocer la propia persona. Nosotros hacemos lo que nos corresponde. Llevarle el mensaje, demostrarle que está cometiendo errores que no lo van a ayudar a alcanzar el fin que queremos todos, que es alcanzar el cielo, que ir a acompañar a nuestro Señor Jesucristo al encuentro con nuestro Padre Celestial. ¿Sabe? Que ahí va a depender de cada cual, sin dejar de ayudarnos. En Job 33:9 dice: yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. ¿Qué ser humano hoy día puede decir semejante cosa? Mientras el ser humano esté en este cuerpo de carne donde mora el pecado, no puede ser una expresión de esa naturaleza, porque somos de tendencia al pecado. El pecado está en nosotros. Y intentamos y nos esforzamos, pero hay una tendencia que este cuerpo, nuestra mente, nuestros ojos, nos inducen al pecado. Y eso nos pasa a todos, hombres y mujeres. A todos. Porque perfectos no somos. Por eso la palabra nos dice que tenemos que procurar alcanzar la perfección. Para ir cada día trabajando y dejando atrás todos esos hábitos que nos vienen acompañando a través de muchos años y lo vayamos cambiando conforme la palabra de Dios. Que cada hábito sea reemplazado con lo que dice la palabra, para no darle lugar. Pero ninguno es puro, ni de nombre. Todos, dice, por cuanto todos pecaron. Todos somos constituidos pecadores, nos dice la Escritura. No digo yo, lo dice la Escritura. Sin defecto. Hoy día hay muchas enfermedades, ¿verdad? Yo veo unos programas de allá de Honduras, Guatemala, Salvador. Me da un poco de tristeza. Entiendo que la condición económica de esos países está muy crítica, pero me toca bien profundo cuando en una sola familia pueden haber 4 o 5 niños con defectos físicos o mentales. Y se da. Y digo, Dios mío, ¿cómo es posible que estos dos padres no se dan cuenta de esto? Que están trayendo al mundo seres con defectos físicos mentales que son notables. Y eso es allá. Acá se da, pero se da en menos escala. ¿Ok? Porque los defectos son variados, no solamente son físicos.
hay de actitudes, hay de pensamientos, hay de acciones que son parte de la vida del ser humano, pero eso no ayuda al ser humano a alcanzar, a hacer aquello que Dios demanda. Porque todo esto que habré de mencionar es un impedimento para que podamos entrar al reino eterno de los cielos. ¿Por qué? Porque si nos formamos conforme la mente humana y no tratamos de transformarnos en seres espirituales, viviendo y pensando y haciendo conforme a Dios, vamos a confrontar serios problemas. Dice la palabra más cerquita: si el justo con dificultad se salva, ¿dónde quedará el impío y el pecador? Nosotros que estamos buscando acercarnos a Dios, que estamos haciendo todo lo posible para que se nos dé la oportunidad de poder entrar en los cielos, nos dice la propia palabra que vamos a confrontar problemas. Y estas cosas, vuelvo y repito, son un impedimento muy grande para que podamos entrar, para que podamos acompañar a nuestro Señor Jesucristo. Dice Proverbios 12:15: el camino del necio, y el necio es el insensato, es derecho en su opinión. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Es una tendencia que ha acompañado a la humanidad de por siempre, pensando que yo estoy bien y que no importa, yo estoy claro. A mí no me tienen que dar explicaciones, no me tienen que dar dirección. Eso es su opinión. Pero en la realidad, en su diario vivir, en sus palabras, en sus hechos, está demostrando algo totalmente diferente. Pues entonces, no podemos tener ese pensamiento. Pero fíjense cómo termina. Que ahí es que tenemos que enfocarnos. Mas el que obedece al consejo es sabio. Y no es el consejo de la primera persona que pueda llegar. Es el consejo que Dios nos da en su palabra. Porque es para bien. Y ese no falla. No pueden dar un consejo a una persona y puede estar equivocada. Pero no podemos pensar así de Dios. El consejo de Dios está lleno de sabiduría y de seguridad para aquel que lo coge, lo obedece. Proverbios 16:2 nos dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Dice Dios en su palabra que sus caminos no son nuestros caminos. El camino de Dios es uno y el camino del hombre es otro. Entonces, ¿cómo puede el hombre decir que su caminar en este mundo es limpio y no está obedeciendo lo que Dios nos dice en tu palabra o no está siguiendo los caminos que Dios ha establecido para que podamos llegar a Él? Confrontaríamos un serio problema, ¿verdad? Pero aquí lo importante no es eso. Aquí lo importante es lo que sigue. Pero Jehová pesa los espíritus. Nosotros somos examinados día a día, mañana y tarde, por Dios. Porque de los ojos, los oídos de Dios no se escapa nada. El hombre podrá pensar una cosa, pero ¿cuánta seguridad tenemos de que Dios piensa lo mismo? Ahí está la contestación de nuestro Señor. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, en tu nombre hicimos. ¿Hicimos qué? No estabas en el camino. No te mantuviste en el camino que yo te indiqué. ¿Para qué? Para que te condujera a mí. Pues si no lo hiciste y pretendiste andar en tu propio camino, ¿cómo es posible que desees llegar a mí? Y aquel día va a ser de mucha tristeza.
Recibir una contestación de esa naturaleza cuando hemos estado preparándonos a través de todos los tiempos para que cuando llegue ese día poder ir gozoso al encuentro con el Señor y que esa sea la contestación que se nos da. No nos preparamos, tenemos que sufrir la decisión. ¿Por qué? Porque pretendimos andar en nuestro propio camino y no quisimos caminar conforme Dios nos dijo en su palabra. Y Dios nos dice en su palabra cuál es el camino que tenemos que seguir. El Señor nos lo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. A mí me da preocupación. ¿Cuántas personas conocemos, inclusive familiares nuestros, que pretenden llegar a Dios siguiendo un camino totalmente diferente de lo que es Cristo? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que puedan llegar a Dios cuando Dios, su propio Hijo, nos dice que el único camino que tenemos que procurar seguir es a Cristo? Y entonces, pues el hombre se ha inventado muchas cosas y le ha enseñado a otros bajo engaño que hay otras formas y maneras de poder lograr llegar a Dios. Y no es real. Porque cuando dice muchos me dirán aquel día, está hablando a aquellos que pensaron que estaban bien, que se llamaban cristianos, aquellos que estaban siguiendo a Cristo. Pero lo triste es que en aquel día el propio Cristo es el que le va a contestar. Y va a decir: no, vete, aléjate, yo no te conozco, yo no sé quién tú eres. No se olviden de la Torre de Babel, cuando quisieron ir al cielo por su propio camino, sus propios méritos. ¿Y qué pasó? ¿A dónde llegaron? Llegó el momento que se encontraron en sitios totalmente diferentes a lo que ellos conocían. De ahí es que se han desprendido los idiomas. Cuando se dispersó toda aquella gente, Dios evitando que ellos siguieran hacia adelante, procurando llegar ahí por una torre. Para llegar a Dios no hace falta una torre. Para llegar a Dios lo que se necesita es tener a Cristo en su vida y viviendo lo que Cristo dice. ¿Por qué? Porque somos examinados todos los días, mis hermanos y amigos, todos los días de nuestra vida por Dios. Nosotros no lo vemos. Dios es espíritu, pero ese espíritu nos ve a nosotros. Qué diferencia, ¿verdad? Proverbios 21:2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Yo me conduzco de esta manera, voy por aquí, ¿por qué? Porque yo entiendo que eso es lo correcto. Esa es la opinión del hombre. Pero se le olvida al hombre que Dios pesa, que Dios está mirando, examinando el caminar de cada cual. Muchas veces erramos en el camino y empiezan a suceder cosas y nos preguntamos: ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿Qué estará pasando? Y empezamos a buscar a alguien a quien señalar que es el culpable de que yo esté errando. No hay que buscar a nadie, tenemos que mirar hacia adentro. Tenemos que autoexaminarnos para darnos cuenta de que primeramente reconocer que mi caminar no es el correcto, y otra, que Dios está obrando para llevarme nuevamente al camino recto. Amén. Eso es todo. No podemos buscar a nadie para echarle la culpa. Está en contra mía. No en contra de nadie, mis hermanos y amigos. Nosotros estamos en contra de nosotros mismos cuando no reconocemos que estamos mal. No es nadie. No tengo que buscar a nadie. Lo que hay que mirar hacia adentro, detenernos y examinarnos profundamente cómo estamos. Si estamos
haciendo las cosas conforme Dios o no. Y ahí nos vamos a poder dar cuenta. O sea que cuando una persona piensa que su forma de actuar, su forma de pensar y de hablar y de vivir es la correcta, tiene que detenerse, tiene que meditar, tiene que corregir. Porque de lo contrario, va a confrontar un serio problema al final. No va a tener mucha oportunidad. Recuerdo el pueblo de Alemania. Aquel hombre estaba desquiciado, Adolfo Hitler. Aquel hombre quería hacer una raza pura. Ellos se consideraban lo máximo de la humanidad. Eso fue el error mayor. Nosotros no éramos nadie, el resto de la humanidad no era nadie, eran ellos. Una locura, podríamos decirle. Y ellos se consideraban que eso, como ellos no había nadie, eran mejores que nadie. Bueno, querían hacer una raza pura. Es imposible. El hombre no tiene poder para lograr tal cosa. Y eso ha pasado en diferentes. Eso le pasó al pueblo de Israel. Por considerarse mejor que el resto de los otros seres humanos. ¿Y qué pasó? Tenemos un ejemplo claro. Israel, ¿qué le pasó? Un pueblo que había sido más que bendecido, pero también había sido bien desobediente, engañándose a sí mismo. ¿Y qué pasó? Le pasó al pueblo de Israel y le pasó al pueblo alemán y le pasará a todos los pueblos y a todos los hombres que tengan un pensamiento de esa naturaleza. Proverbios 30:12 nos dice: hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se han limpiado de su inmundicia, dice la Escritura. Esa es la opinión, pero la realidad es otra. Isaías 65:5 nos dice: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humos en mi furor, fuego que arde todo el día, dice Dios en su palabra. Estate en tu lugar, no te acerques a mí. Eso es el engaño, yo diría que más dañino que le puede hacer el enemigo al hombre. Isaías 65:5. ¿Por qué? Porque contrasta con lo que Dios nos dice en su palabra. Dios nos dice: amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando uno ama a alguien como uno mismo, lo acepta tal y como es. Pues eso sería un grave error. Menospreciar, rechazar por condición. Y fíjense dónde va más allá. Porque soy más santo que tú. Esa es la opinión que puede tener cada cual. Pero el problema está en la evaluación que hace Dios del hombre. ¿Pensará igual? ¿Pensará que la persona verdaderamente está bien santificada? ¿Que está juzgando a su prójimo? ¿Que está rechazando a su prójimo? Porque se considera algo totalmente diferente. Cuando la Escritura nos dice que nos consideremos inferiores a los demás, que consideremos a los demás superiores a nosotros mismos. O sea, que contrasta una cosa con la otra. Tenemos la historia del fariseo, Lucas 18:11. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros,
ni aun como este publicano. Eso era su expresión, ese era su pensamiento, pero la realidad sería esta. O podría encontrarse ocultando la realidad de su vida. No soy como los demás, pero quizás estaba actuando peor. Y eso nos trae una enseñanza. Cuando evaluemos a alguien por algo, evaluemos a nosotros mismos, valga la redundancia, primero, y pongamos en balanza lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy pensando versus lo que está diciendo, pensando la otra persona. Y entonces ahí tendríamos un justo juicio. Pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos, no tratar de engañarnos. No, yo no hago esto, no, pero podemos encontrarnos haciendo algo peor, que sea más rechazado por Dios que lo que está haciendo el otro. Entonces, dije que son errores, porque son errores que cometemos como seres humanos todos los días. Ese fariseo, se consideraban lo último en ese tiempo. ¿Y qué decía la Escritura? El Señor les decía constantemente que era un grupo de hipócritas. Y cuando el Señor lo decía, era porque el Señor conocía lo que había en cada uno de ellos. O sea que dicen que las apariencias engañan. Hay personas que les gusta vivir de apariencia. Y las apariencias no nos ayudan en nada. Porque una cosa es lo que pueda aparentar y otra cosa es la realidad que podamos estar viviendo. Hay que crear conciencia en ello. Dice Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pero Israel era así, los fariseos eran así. Ellos, de acuerdo a ellos estaban bien, perfectos, no había problema. Ellos eran los que dirigían, ellos los que corregían, pero en su interior y en todo lo que hacían, estaban demostrando algo totalmente diferente. ¿Por qué? Ignorando la justicia de Dios. El único justo es Dios. Todos los seres humanos somos injustos en algún momento de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no hemos logrado alcanzar la perfección. Porque somos de tendencia a error. Dice, y procurando establecer la propia suya. ¿Por qué? Porque no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces quieren aplicar la justicia propia, pero no quieren sujetarse a la justicia de Dios. Algo incongruente, ¿verdad? No hace sentido. Yo quiero hacer justicia, pero no quiero que la hagan conmigo. Y es una tendencia en el ser humano. Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así se encuentra una persona delante de Dios. Eso es lo que Dios dice de una persona que se jacta de ello. ¿Rico en qué? Muchas personas siempre han pensado que tener mucho dinero, eso es poder, que eso es lo más necesario, que los hace mejores, más superiores. Pero yo conozco personas que dan lástima, que se han dedicado en su vida a tener mucho y cuando mueren no tienen nada. ¿Por qué? Porque su afán lo concentraron
en eso y se olvidaron de muchas otras cosas. Primeramente, dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y la persona que ama el dinero no tiene escrúpulos. La persona que ama el dinero no tiene amor, no tiene misericordia, no tiene nada. ¿Por qué? Porque su mente está cauterizada y está puesta en eso nada más. ¿Y qué sucede? Que muchos de ellos mueren, no por falta de dinero, pero muchas veces no tienen a nadie que se le acerque, no tienen a nadie que les tienda la mano, que le diga, aquí tiene un vaso de agua siquiera, con una fortuna, y mueren abandonados totalmente. ¿Rico en qué? Si las riquezas que nosotros debemos de anhelar y de encontrarnos buscando son las riquezas espirituales que Dios nos ofrece en su palabra a través de su Hijo, que esas durarán por siempre. Nos pueden acompañar aquí y nos podrán acompañar allá. El dinero lo podemos tener aquí, pero allá no nos podemos llevar nada. Ese era el engaño de los faraones, que hasta comida le echaban, porque pensaban que allá iban a tener necesidad de comida, de dinero y todo eso. Eso era un engaño más en el cual vivía el hombre. Pero las riquezas espirituales que Dios nos da a través de su Hijo son las únicas duraderas. Procurando llenarnos de esas riquezas espirituales, lo vamos a tener todo. Pero que diga que es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, cuando el hombre piensa que lo tiene todo. Primeramente, el dinero, la riqueza no traen felicidad. Nosotros somos agraciados, bendecidos. Tenemos nuestras cositas con esfuerzo. Tenemos nuestra comida, nos ocupamos de tener que comer y tratamos de vivirlo en paz y de vivir lo más cómodo posible. Pero el rico, ese afán del dinero, del poder, no lo deja vivir en paz. No lo deja gozar lo que tiene. ¿Y qué sucede? Que muchos no logran ni dormir, no comen. Nosotros una vez que otra pues decimos, bueno, hoy me voy a dar un gustito y voy a comprar tal cosa porque me apetece. El rico, el que ama el dinero, lo que está pensando es, si gasto eso en esas cosas voy a tener menos. Yo conocí a unas personas que tenían mucho dinero. ¿Y tú sabes lo que la hija comía? Eso fue en mis tiempos de la escuela superior, en la escuela en Vega Alta. Tenían dinero. Les narro esta historia para que ustedes vean cómo es que se engaña el propio hombre. Esa pobre muchacha, jovencita, tenía varias compañeras que eran bienes afines a ella. Y ella les decía, pues la primera vez, pues ellas se sorprendieron. Ella le dijo, ay, yo quiero que ustedes hoy me acompañen a almorzar a casa. Y las otras dijeron, oh, vaya. Hay muchachos que si no comían algo en el comedor, pasaban el resto del día hasta por la tarde en la casa, se aparecía. Ellas fueron. Cuando va allá la muchacha, pues, se va y busca allá en la cena, buscar. Sacó creo que 3 potes de mondongo. Y las otras, pero tú no nos dijiste que venía a almorzar. Y ella dijo, sí. Yo cuando vengo a mi casa, yo lo que como es eso, voy al día, esto y lo otro. Pues las otras se quedaron con ella, ¿verdad? Y por sobrenombre le decían Mondonguini, le cambiaron el nombre. Ella se llamaba Ulvia, y entonces ellas se burlaban de la muchacha y le decían, está bien Mondonguini, porque eso era lo que había. Esa es la tendencia de aquel que trata de acumular tesoros, riqueza, que no quieren gastar lo que tienen, porque toda su mente está puesta en eso y nada más. Y eso no es vida. Dichoso el que diga, bueno, me puedo comprar tal cosa que me apetece hoy y pueda comprarla y comérsela.
aunque no sea todos los días, pero una vez que otra. Pero la riqueza, el amor al dinero le hace un daño atroz a la gente. Los hace perder toda clase de sensibilidad. Dejan de amar su familia, descuidan su familia, se descuidan ellos mismos, muchos mueren faltos de algún medicamento porque no quieren gastar el dinero. Pero lo más que le debe preocupar son esas palabras que Dios utiliza en su palabra para descifrarlo, para identificarlo. Es decir, que una persona desventurada, miserable, pobre, ciego y desnudo, que cree que lo tiene todo, para Dios no tiene nada. Y concluyendo, Lucas 16:15 nos dice: entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Por eso hay que estar claro, por eso hay que evitar los errores, porque ya somos advertidos por la palabra que eso no le agrada a Dios. Podemos cometer un error, pero no podemos hacerle una costumbre de estar cometiendo el mismo error. Cuando tenemos la palabra clara que nos exhorta, nos instruye, ¿para qué? Para que evitemos caer en esa clase de errores. Porque todos y cada uno de estos y muchos otros más que podemos compartir impiden nuestra entrada al reino de los cielos. Teniendo presente esto último que voy a decir, que quien tiene el poder para justificarnos es el Señor y no el propio hombre. Porque para nosotros puede estar todo bien, pero delante de Dios y nuestro Señor Jesucristo está todo mal. Entonces, ¿dónde nos vamos a ubicar? Por eso, mi hermano, yo quería compartir esto con ustedes, porque muchas veces podemos caer en estos errores sin pensar, porque no nos detuvimos a meditar en la decisión que nos corresponde. Y esa palabra de es humano errar, eso lo utiliza el que quiere justificarse en sus errores. Nosotros, si nos encontramos en semejante situación, en un error, trabajemos, esforcémonos para que eso no vuelva a suceder, ni ese ni ninguno, en la vida de nosotros, porque hay que evitarlo. Y vuelvo y repito, estos errores son una piedra de tropiezo para que podamos ir al encuentro con nuestro Señor y de ahí partir al encuentro con nuestro Creador. Y todos y cada uno queremos ir al encuentro con nuestro Señor e ir al encuentro con nuestro Salvador. ¿Ok? Amén. Porque todos lo deseamos, pero tenemos que desechar todas esas cosas. Que Dios les bendiga y les dé un hermoso día.